Nuestras madres y abuelas cocinaban platos que hoy prácticamente han desaparecido por completo. Y no estoy hablando de recetas perdidas en libros antiguos llenos de polvo. Estoy hablando de comidas que se hacían semanalmente en cada casa, que toda la familia conocía, que llenaban la casa con aromas que hoy ya no existen. Hoy te voy a contar de 8 comidas de los 80 y 90 que casi nadie hace ya. Y no es porque sean malas, para nada. Es porque el mundo se aceleró demasiado, porque la conveniencia le ganó a la tradición, y porque la generación que sabía cómo hacerlas está desapareciendo sin enseñarle a las que vienen. Porque estas comidas son muchísimo más que simples recetas. Son rituales familiares completos. Son domingos enteros dedicados a cocinar juntos. Número 8. Las gelatinas artísticas de 3 colores. La gelatina no era un postre simple que hacías en 2 minutos. Era una verdadera obra de arte que tomaba un día completo preparar. Hacías la primera capa con mucho cuidado y esperabas que cuajara completamente en el refrigerador. Luego venía la segunda capa de un color diferente y esperabas otra vez, después la tercera capa. Y cada una requería literalmente horas de paciencia. Algunas le añadían frutas suspendidas entre las capas, las colocabas estratégicamente, y cuando cortabas la gelatina, se revelaban estos patrones hermosos. Era como una escultura comestible que requería planificación de verdad. Las más elaboradas tenían formas especiales, moldes que creaban gelatinas con diseños increíbles, flores, estrellas, figuras que impresionaban a todos los invitados. Era el centro de mesa tanto como el postre en sí. También había gelatinas de leche que quedaban cremosas. Las intercalabas entre capas transparentes, creando ese contraste visual y de textura. Era una complejidad que la gelatina moderna de sobre simplemente no puede lograr, y requería que tuvieras el refrigerador ocupado durante un día completo, espacio que hoy en día nadie está dispuesto a dedicarle a un postre. También requería una paciencia que la vida moderna simplemente no permite. Es un arte culinario que murió porque el tiempo se convirtió en un lujo que ya no tenemos. Número 7. El pan casero de levadura natural. El pan no venía de la panadería de la esquina. Se hacía en casa con masa madre que literalmente vivía durante décadas. Las familias mantenían esa masa madre durante generaciones enteras. La alimentaban semanalmente como si fuera una mascota. Era un organismo vivo que heredabas de tu madre, que lo heredó de su madre, que te conectaba con bisabuelas que iniciaron ese cultivo 50 años antes. Hacer pan era todo un ritual semanal. Comenzaba la noche anterior cuando activabas la masa madre. Después amasabas durante 30 minutos completos con las manos hundidas en esa masa que resistía y cedía bajo tus dedos. Era como una meditación física. Dejabas que leudara durante horas. La masa iba creciendo y llenaba toda la casa con ese olor único de la fermentación. Después la golpeabas para sacar el aire, la formabas, la dejabas leudar nuevamente. Era un proceso que simplemente no podías apurar por más que quisieras, y la horneabas en un horno que habías calentado durante 1 hora completa, controlando la temperatura con pura experiencia, no con un termómetro. Sabías cuándo el pan estaba listo por el sonido que hacía al golpear la corteza. El pan salía con una corteza gruesa y crujiente, el interior esponjoso con burbujas todas irregulares, un sabor complejo que solo da la fermentación larga. Era completamente incomparable al pan industrial que compramos hoy. ¿Tu abuela hacía pan en casa? Número 6. Los churros caseros fritos en perola gigante. Los churros no se compraban en la calle. Se hacían en casa durante las reuniones familiares. Tenías esa perola enorme que sacabas para las ocasiones especiales. La llenabas con litros y litros de aceite, y la calentabas a una temperatura que aprendiste a reconocer sin ningún termómetro. Sabías que estaba lista cuando una gota de masa flotaba inmediatamente. Preparabas una masa bien simple: harina, agua, sal, pero lograr la consistencia correcta era todo un arte. Si quedaba muy líquida, los churros se desmoronaban en el aceite. Si quedaba muy espesa, salían duros como piedra. Era un conocimiento que tus manos aprendieron después de años de práctica. Usabas la manga con esa estrella metálica y presionabas directamente sobre el aceite hirviendo formando los churros ahí mismo. Era peligroso de verdad. El aceite salpicaba por todos lados, pero era la única forma de hacerlos bien. Freías docenas y docenas.
los ibas poniendo sobre papel periódico para que absorbiera el aceite. Y toda la casa olía a fritura. Era un aroma que anunciaba que había una celebración. Los bañabas en azúcar mezclada con canela mientras todavía estaban calientes. El azúcar se derretía ligeramente creando como un glaseado, y los comías inmediatamente porque cuando se enfriaban perdían toda su magia. Era un trabajo que te tomaba horas completas, que dejaba la cocina toda sucia con aceite salpicado hasta en las paredes, que era peligroso si había niños cerca, pero era una tradición que unía a toda la familia. Número 5. Las conservas caseras que llenaban la despensa. El verano no terminaba sin dedicar días completos a hacer conservas para todo el año. Comprabas duraznos cuando era temporada, kilos y kilos cuando estaban baratos, y los pelabas uno por uno hasta que te dolían las manos. Los cortabas con cuidado, los servías en un almíbar que preparabas con la cantidad exacta de azúcar. Esterilizabas los frascos hirviéndolos con todo y tapas. Los llenabas mientras todavía estaban calientes y los sellabas con una técnica que tu abuela te enseñó. Si no sellaban correctamente, toda la conserva se echaba a perder. Era una ciencia que dominabas solo con la práctica. Hacías mermeladas de todo: duraznos, fresas, guayaba. Hervías la fruta con azúcar durante horas y horas, hasta alcanzar esa consistencia perfecta. Si quedaba muy líquida, no servía. Si quedaba muy espesa, era dulce de cuchara en lugar de mermelada. Guardabas todos los frascos en la despensa. Los organizabas por fecha, los más viejos adelante para usarlos primero, y los ibas usando durante todo el año hasta que llegaba la próxima temporada. Era un ciclo que conectaba los veranos. También hacías chiles en vinagre, cebollitas encurtidas, zanahorias. Era la forma de preservar los vegetales sin necesidad de refrigeración, de tener variedad en el invierno cuando todo escaseaba en el mercado. Murió porque ahora el supermercado vende conservas todo el año, porque la refrigeración moderna hace que la preservación sea innecesaria, y porque honestamente nadie tiene tiempo de pasar 3 días cocinando fruta. Número 4. El mole desde cero con 30 ingredientes. El mole no venía en pasta lista para diluir. Se hacía tostando chiles individuales durante días completos. Comenzabas con como 20 tipos diferentes de chiles secos, y cada uno tenías que tostarlo perfectamente. Muy poco y no liberaba su sabor. Demasiado y amargaba todo el mole. Era un balance delicadísimo que solo un ojo experto podía reconocer. Después tostabas las especias una por una: canela, clavo, pimienta, comino, anís, cada una individualmente en el comal sin aceite, hasta que el aroma llenaba toda la cocina y se metía hasta en tu ropa. Era como una orquesta de aromas que ibas construyendo nota por nota, y después venía lo más cansado: molerlo todo en el metate, durante horas y horas con el brazo doliéndote. Porque la licuadora moderna no da la textura correcta. Necesitabas molerlo con la piedra para que quedara perfecto. Era un trabajo físico brutal que no podías delegarle a ninguna máquina. Freías la pasta en manteca caliente durante horas más, removiendo constantemente sin parar, hasta que el aceite se separaba de la pasta. Esa era la señal de que el mole estaba listo. Pero te tomaba como 6 horas de atención constante, y al final agregabas el chocolate. Una tablilla entera que ibas derritiendo y mezclando. Era el último ingrediente que unificaba todo, que convertía esa pasta tan compleja en mole de verdad, y rendía para alimentar a 20 personas fácil, porque nadie en su sano juicio hacía mole para 4. Era un evento, una celebración que justificaba esos 3 días completos de trabajo duro. Número 3. Las tortillas de maíz desde la nixtamalización. Las tortillas no se compraban hechas, se hacían moliendo el maíz que tú misma preparaste el día anterior. Primero nixtamalizabas el maíz, que básicamente es hervirlo con cal durante horas, y después dejarlo reposar toda la noche. Era un proceso químico completo que transformaba el maíz, que lo hacía nutritivo de verdad, y que permitía molerlo correctamente. A la mañana siguiente llevabas ese maíz nixtamalizado al molino del pueblo, o si eras bien dedicada, lo molías en el metate en tu casa. La masa salía húmeda y caliente, con un aroma que simplemente no existe en la masa que compras ya hecha.
Y después venía a hacer las tortillas. Palmada tras palmada ibas formándolas. Las manos expertas creaban círculos casi perfectos. Las niñas aprendían solo viendo a su mamá, practicando con la masa que sobraba. Era una transmisión generacional de una técnica milenaria. Las cocinabas en ese comal de barro que llevaba décadas sazonándose, que le daba un sabor que ningún comal moderno puede replicar, y que requería un cuidado especial porque si lo tratabas mal se rompía, y hacías tortillas 3 veces al día, para el desayuno, para la comida, para la cena, porque la tortilla de ayer no servía para nada, quedaba dura, sin sabor. Era un alimento que exigía frescura absoluta. Murió porque ahora los molinos comerciales venden la masa ya lista, porque las tortillerías existen en cada esquina vendiendo tortillas recién hechas, y porque nixtamalizar el maíz requiere un conocimiento que nadie se tomó el tiempo de transmitir. ¿Has probado alguna vez una tortilla hecha de maíz recién nixtamalizado? Número 2. El pozole tradicional con maíz cacahuacintle sin desgranar. El pozole empezaba con el maíz cacahuacintle entero que tenías que desgranar completamente a mano. Comprabas las mazorcas de cacahuacintle secas y las desgranabas grano por grano con las manos. Te tomaba horas completas, pero era una tarea que toda la familia hacía junta mientras conversaban y se reían. Después servías esos granos con cal durante 6 horas seguidas, hasta que la piel se empezaba a desprender. Y entonces frotabas cada grano uno por uno para limpiarlo. Terminabas con las manos todas arrugadas del agua. Era un trabajo que simplemente no se podía apurar. Para la carne, cocinabas la cabeza de cerdo completa, con absolutamente todo. Las orejas, el hocico, los sesos. Era aprovechar el animal entero por respeto a la vida que se sacrificó. Y hervías todo eso durante un día completo, espumando constantemente para que quedara limpio, añadiendo agua conforme se iba evaporando. Era una vigilancia constante, un compromiso que no podías abandonar ni por un momento. El caldo se iba volviendo turbio y blanco de toda la grasa, rico en colágeno. Era ese líquido que según las abuelas curaba cualquier enfermedad, que sostenía tu cuerpo durante días completos. Y lo servías con todas las guarniciones que preparabas por separado. Lechuga picada finamente, rábanos en rodajas delgadas, orégano molido, cebolla, limones, tostadas. Era toda una experiencia interactiva donde cada quien armaba su plato. Número 1. El tamal hecho con hojas que limpiaste y masa que batiste 1 hora. Los tamales eran un proyecto familiar completo que tomaba 2 días enteros de principio a fin. Todo comenzaba con las hojas de maíz secas que tenías que limpiar una por una. Las remojabas con cuidado, les quitabas toda la seda que traían pegada. Era una paciencia que requería horas y horas de trabajo. Después batías la masa con la manteca, durante 1 hora completa sin parar con el brazo ardiéndote del esfuerzo, hasta que la masa flotaba cuando echabas una cucharada al agua. Esa era la prueba infalible de que ya estaba lista. Preparabas los rellenos por separado. Chile con carne, rajas con queso, dulces con pasas y canela. Cada uno era una cocina completamente separada. Eran múltiples preparaciones que iban convergiendo hacia el final, y después los armabas uno por uno. Extendías la masa en la hoja con mucho cuidado. Añadías el relleno en el centro. Doblabas correctamente para que no se saliera. Era una técnica que tus manos aprendían solo con años de práctica. Los cocías en la vaporera gigante durante 3 horas completas. El vapor llenaba toda la cocina y salía por las ventanas. Era un aroma que anunciaba en toda la cuadra que esa familia estaba haciendo tamales, y hacías como 200 de un jalón, porque no valía la pena hacer menos después de tanto trabajo. Los compartías con los vecinos, con la familia extendida. Era como una moneda social, un regalo que comunicaba afecto y cariño. También congelabas muchos para tener durante los meses siguientes, y cada tamal que comías era un recordatorio de ese día completo que dedicaste a mantener viva la tradición. Murió porque requiere una organización familiar que ya simplemente no existe, porque toma 2 días completos que nadie tiene disponibles, y porque es muchísimo más fácil comprar una docena de tamales ya hechos en el tianguis. Estas 8 comidas eran muchísimo más que simple alimentación. Eran rituales completos que estructuraban toda la vida familiar. Requerían un tiempo que ya no tenemos.
Una paciencia que la vida moderna simplemente no permite, y un conocimiento que nadie se tomó el tiempo de transmitir a las siguientes generaciones. Si tu madre o tu abuela todavía hace alguna de estas comidas, por favor grábala mientras cocina. Aprende de ella mientras todavía puedas, porque cuando se vaya, ese conocimiento va a desaparecer con ella, y tus hijos nunca van a saber realmente qué fue lo que se perdió. ¿Cuál de estas comidas hacía tu familia cuando eras niño? ¿Has intentado recrear alguna por tu cuenta? ¿Qué otra comida tradicional crees que está desapareciendo sin que nadie la documente? Esto fue Mundo Retro, donde el pasado sigue vivo.